pues, tan bufa. De hecho, quien me inició fue pues, uno de mis parientes, ¿no? Y le dije que me hiciera valer. Y sí me hizo valer. De hecho, hasta nos pusieron a prueba, ¿no? Nos llevaron a robarnos un carro. Y pues sí salió bien. Hasta le tiré un balazo a un güey, ¿no? No, pues viví bien. Siempre viví. Lo que pasa es que cuando uno va creciendo, pues quiere más cosas, ¿no? Por ejemplo, la delincuencia es algo bonito cuando generas dinero, ¿no? Ya no me gusta la delincuencia, ¿no? Pero me gusta el dinero. Y en esos tiempos pensaba diferente, ¿no? Como ahora lo pienso. Pues ahorita, por ejemplo, mi situación económica, pues ya no es mucha de mejoría, ¿no? Pero a final de cuentas me siento bien, ¿no? Ya no me ando cuidando, ya no volteo para atrás, ¿no? Ya no tengo enemigos como antes tenía. Yo antes de entrar en la cárcel yo tenía enemigos que pues, la verdad sí me daban miedo, ¿no? Yo volteaba para atrás, ahora sí que con el culo en la mano, ¿no? Por lo mismo de que pues, me querían matar. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Crónicas de la Investigación. Hoy vamos a tocar una historia significativa. Hoy estamos con una persona que nos va a explicar y va a dar cuenta de la violencia que se vive dentro de las calles, dentro de los barrios. Es por eso que estamos aquí con un buen amigo. ¿Cómo estás, Ay? Hola, yo. Bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy tenemos el gusto de estar con Alan, un criminólogo muy destacado, que nos va a contar, después de todo este análisis que se realizó con esta historia de vida de esta persona, que no es un caso aislado, es solo una de tantas historias que se viven en el barrio, ¿no? Entonces, luego de que se estuvo trabajando con ciertas preguntas, que se estuvo analizando lo que se vivió, que se estuvo trabajando con su historia, pues tú sacaste datos interesantes y estos datos interesantes lo explicas a la luz de teorías criminológicas, y no solo eso, sino que das datos duros para la explicación de este episodio. La finalidad de este episodio, como lo hemos platicado, es alejarnos un poquito de la idea de la sangre, ¿no? De la idea de la violencia, de la idea que nos venden de este delincuente de pronto con características lombrosianas, ¿no? Este delincuente que tiene cicatrices, es la imagen que nos venden dentro de las pantallas, de este delincuente que viene de un barrio, ¿no? Que ha padecido toda su vida. Entonces, que la audiencia se quede, porque va a ser importantísimo darle una explicación a la luz de la verdadera criminología, a la luz de lo que hacen los expertos. Bienvenido, Alan. Sí, más que como vender este tipo de historias, ¿no? Que se ve mucho en los podcasts, es adentrarnos más allá de la historia de vida. Más allá de lo anecdótico, es como reflexionar desde la ciencia, desde la criminología, a través del análisis de nuestro especialista, de cómo estas teorías criminológicas que de repente se escuchan tan académicas, tan robustas, o sea, sí se aplican, para poder explicar, o sea, este fenómeno que es muy complejo, como es el delito, ¿no? Las conductas delictivas. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bien, Alan, ahí en el dividimos los bloques, más bien los dividiste en nueve bloques, ¿no? Empezaste desde el ámbito familiar, pasaste por su ámbito individual, ámbito educativo, y es así como tú exploras toda su historia de vida de esta persona. Por ahí van a aparecer las frases que llaman la atención. Y empezando con el ámbito individual, él empieza a narrar dentro de esta historia de vida, en algunas de las preguntas que se le hacen, que a él de niño no le llamaban la atención, siempre lo han dejado. Esto se explica a través de datos interesantes y desde luego de teorías, ¿no? Estas infancias que de pronto están rotas. ¿Qué es lo que pasa ahí, Alan? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes, con el público, con la audiencia. Y como bien decían, ¿no? La idea de este episodio, pues, es romper un poco con estos podcasts, ¿no? Con esta tendencia pornográfica de la violencia.
donde solamente se describe, donde solamente queda en lo anecdótico, donde nada más es como esta cuestión de las heridas, ¿no? Las cicatrices, los malos, ¿no? La maldad. Hemos visto muchos podcasts en ese sentido, como Saskia, como Jones, como Borja, Olivares, etcétera, etcétera. Y bueno, este episodio intenta darle un diferenciador, ¿no? No solo quedarnos con la historia, con el testimonio, sino más bien a partir de ahí reflexionar y comprender qué estamos haciendo como sociedad, qué dejamos de hacer como Estado, qué tenemos que realizar en un futuro para evitar que estas historias se repitan, ¿no? El entrevistado más bien lo dice al principio, ¿no? Mi historia pues no es una más, es representativa de muchas que se dan en estos contextos, en estos barrios, en las cárceles, en las instituciones penitenciarias, y que al final de cuentas pues no estamos ajenos, ¿no? También puede suceder algo relacionado. Entonces, como bien dicen, la idea fue como analizar, ¿no? Estas frases significativas, como muy importantes, que él da durante la entrevista que realizan ustedes, y desde ahí pues ir como identificando estos bloques, estos ámbitos, ¿no? En los cuales se conforma o se ha conformado su vida, ¿no? Su vida tanto en prisión como antes desde la familia, la escuela, el trabajo, la vida criminal, cómo atraviesa también su historia de vida. Entonces, en el caso de la familia, como tú bien mencionas, da esta frase, ¿no? No me llamaba la atención, siempre me han dejado, ¿no? Entonces ahí recordaba mucho este libro que nosotros publicamos en 2016, que es Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, donde también hicimos historias de vida, ingresamos a prisión y identificábamos mucho esta idea, ¿no? Esta cuestión. Si tú te vas al UNICEF, nos habla de 3 modelos de crianza, ¿no? Que son como importantes. 2 están muy vinculados, digamos, a no necesariamente la violencia y la delincuencia, porque también es algo que hay que dejar en claro. No es de que simplemente porque un niño o una niña esté en este modelo de crianza, ¿no? De que no le llaman la atención, ya automáticamente se va a convertir en criminal, ¿no? Son varios factores, son varias cuestiones que vamos a ir viendo en su historia de vida de esta persona, que se articulan, ¿no? Y que se van dando. No es solamente una causa, como por muchos años se estableció, ¿no? Entonces, en este caso nos hablan de 3 modelos de crianza, ¿no? Y los 2 extremos, por un lado es el indiferente, ¿no? O el negligente, esta idea de que los padres, las madres, con sus hijas e hijos, pues prácticamente es como si no existieran, ¿no? Tú haz lo que tú quieras, llega a la hora que se te plazca, no hay límites, no hay reglas, no hay consecuencias, no hay sanciones. Entonces, digamos, el niño y la niña pues van creciendo sin ese modelo, ¿no? Sin esa vigilancia, sin esa orientación, sin esa apoyo, ¿no? Digamos. Y por el otro lado está el otro extremo, ¿no? Que son estos padres, madres, que por el contrario, ¿no? Llenan la casa de reglas. Entonces, ahí no es ausencia de reglas, sino una sobrereglamentación. Entonces, son estas niñas y niños sobreprotegidos, que no pueden hacer nada, que todo lo deciden los padres, las madres, qué te vas a poner, cómo te vas a peinar, o sea, todo prácticamente, ¿no? Entonces, UNICEF recomienda que el modelo de crianza como más exitoso, más adecuado, ¿no? Que se tiene que implementar, es un punto intermedio, digamos, ¿no? Donde existan reglas, pero esas reglas también se construyan con las y los hijos, ¿no? Entonces, en este caso vemos este factor, ¿no? Como él refiere constantemente que no había ninguna consecuencia a sus comportamientos. O sea, yo me iba con mis amigos, me iba a tomar, empecé a consumir sustancias, y él decía, ¿no? ¿Qué te decían tus padres? Bueno, pues nada, ¿no? Incluso lo refiere en cuanto a la comunidad. En alguna ocasión, él dice, pues pasaban los vecinos y no nos decían nada, ¿no? Por el contrario, él comentaba que era como protección, ¿no? Los vecinos lo identificaban a los grupos y a las pandillas como algo positivo, ¿no? Porque daban protección a la comunidad. Entonces, este punto del estilo negligente, ¿no? Del estilo indiferente, es algo que se repite mucho en estas historias, ¿no? Como bien dices, estas infancias rotas, estas infancias olvidadas, ¿no? México, pues es uno de los países más críticos respecto a las infancias.
en el mundo. Doy ahí el dato del Fondo de Naciones Unidas para la Atención de la Infancia. México es el segundo país, ¿no?, con mayor número de violencias, agravios, maltrato contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar mucho desde la criminología. Cuando se habla de la prevención, pues hay que enfocarnos en la niñez, ¿no?, en las infancias. Es ahí donde todavía podemos hacer mucho trabajo. Desafortunadamente la criminología, digamos, históricamente, pues se ha esperado, ¿no?, hasta que la persona ya está en prisión, cuando ya está recluido, cuando ya es muy difícil cambiar esa lógica de la violencia, ¿no?, que se instala desde chicos, ¿no?, la normalización de la violencia, el aprendizaje social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los modelos de crianza es un tema fundamental, ¿no?, para la criminología, para hacer investigación. Hoy, por ejemplo, en México tenemos un gran problema también en cuanto a los embarazos adolescentes. Entonces, si de por sí, ¿no?, ser padre, madre es complicado, imagínate con una persona que todavía no tiene la madurez, que todavía no tiene la solvencia económica, ¿no? Entonces, se genera mucha violencia con las niñas y niños porque ya entras a un estrés, entras a una situación crítica, no hay solvencia, no hay recursos, la crisis, la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, al final los que terminan pagando los platos rotos pues son niñas y niños, ¿no?, que ven afectado su desarrollo emocional, su desarrollo humano, social, etcétera. Y ahí tú que tocas como el tema económico, que también hay diversos factores, ¿no? Están los individuales, los sociales, los estructurales, que, o sea, pueden influir en que una persona delinca. Por ejemplo, también hay una frase que decía, bueno, en cuestión como económica, no teníamos dinero, comida y ropa, nunca nos faltó, queríamos más, ¿no? Que es como la idea que nos estabas comentando. Sí, fíjate que ahí es bien interesante porque cuando tú entras a prisión y empiezas a entrevistar, al parecer lo económico no es un tema, porque siempre te dicen, nunca nos faltó nada, siempre teníamos que comer, siempre teníamos que... Pero a ver, ¿no? Es lo mínimo indispensable. O sea, en este libro de familia también hacemos un análisis cuantitativo estadístico para precisamente ver en qué condiciones económicas están las familias. Entonces ahí hablas de que la mayor parte de las familias pues están en esta precarización. O sea, cuando tú te vas a investigar cuánto ganas, ¿no?, al mes, en algún momento, no sé si recuerdan, se publicó un libro que decía, creo que fue con Calderón, México es de clase media, ¿no? Y toda la gente se autopercibe como de clase media, pero si tú les preguntas cuánto ganas al mes, pues ni tan siquiera alcanzan, ¿no? Claro. La clase apenas baja media, ¿no? Entonces, el tema económico, pues sin duda es importante, ¿no? No solamente en cuanto a la carencia, digamos, de alimentos, de ropa, de derechos, sino también, como les decía, una cuestión que genera tensión dentro de las familias, ¿no? Que genera conflictos, que genera problemáticas, ¿no? Al no tener la solvencia económica. Entonces ahí, y él dice al final, ¿no?, queríamos más, ¿no? Entonces ahí también esta idea de, pues no nos queríamos como quedar solamente con esa parte mínima, ¿no? Conformar, sino... Y eso es muy interesante en su vida, su historia de vida, porque te das cuenta de cómo él, como decíamos, ante la ausencia de reglas, ante la ausencia paterna y materna, él empieza a tener mucho contacto con la calle, ¿no? Con los amigos, con los primos, con etcétera, etcétera, y va viendo esos otros mundos, ¿no? Entonces cuando ahí hay un conflicto, digamos, ¿no? Porque ellos sí lo tienen y yo no, porque ellos tienen estas cuestiones y yo no, entonces ahí viene como un conflicto, ¿no? Una afrenta respecto a mi familia, ¿no? Los límites, las posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí el dato, fíjense, en México más de 46 millones de personas viven en situación de pobreza. Es enorme la cantidad de personas que están en pobreza, ¿no? Y eso va generando, pues, como decíamos, no solamente una restricción a los servicios, a la educación, sino también la pobreza como tal genera una vida precaria, una vida crítica, en tensión, problemática, trágica, ¿no? Muy, muy próxima a la violencia, ¿no? Y el 75, apuntas con el dato, el 75% de los que nacen pobres no salen de ese rango.
O sea, también es problemático porque estas infancias que han sido rotas, estas infancias que han sido trastocadas por la violencia, digo, ¿cuántas personas salen de ahí? ¿Cuántas personas logran salir de ahí? No sé, la estadística debe ser... Sí, hay una percepción, sobre todo en este sistema, ¿no?, de meritocracia, ¿no? Ajá. Desafortunadamente, si tú te vas, hay excepciones y por supuesto esto no quiere decir que no se pueda, ¿no? No queremos dar ese mensaje de que las personas en pobreza o en situación económicamente inestable no pueden salir de ese contexto. Pero si tú miras las estadísticas, ¿no? Sí, claro. Si te vas a lo longitudinal, pues es muy pocas personas realmente salen, ¿no?, de ese círculo de pobreza, ese círculo de violencia. Sin embargo, la percepción es distinta, ¿no? Esta idea de el pobre es pobre porque quiere, o el delincuente es delincuente porque quiere, ¿no? Como estas respuestas fáciles que volvemos a lo mismo, ¿no? Dejan como toda la carga a la persona, al individuo y la sociedad, el Estado, las condiciones. Y no necesariamente justo lo apuntan, no necesariamente porque no quiera, sino porque su estructura lo limita, ¿no? Sí, condición, ¿no? Las condiciones de existencia incluso, ¿no? O sea, entonces es algo que tenemos que cuestionarnos. No tiene que ver con desresponsabilizar o querer justificar, sino atender todos los factores, todos los elementos que nos posibiliten, pues, en un futuro evitar que estas cuestiones se repitan, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la teoría de la privación relativa, ¿no? Que es una teoría bien interesante que en su momento formuló Merton. No sé si recuerden, Merton es un personaje muy importante en la sociología, pero que lo trajeron en la criminología. Y él hablaba, es muy conocido por la teoría de la anomia, ¿no? Esta idea de que las personas, los delincuentes en ese momento, él se enfocó mucho en los delincuentes juveniles. Los delincuentes juveniles, digamos, delinquen, ¿no? O deciden delinquir por una contradicción estructural, ¿no? Por un lado, la desigualdad, ¿no?, de oportunidades, y por otro, las metas, ¿no?, universales. Completamente. Esta idea de traer la última versión del iPhone, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de la delincuencia juvenil, pues te das cuenta de los tenis, ¿no? Hay como estos símbolos, ¿no?, como muy importantes para la delincuencia juvenil. Entonces hay que traer los tenis Jordan, hay que traer la cadenita, hay que traer, ¿no?, ciertas cosas, pero obviamente no puedes acceder, ¿no? O sea, y ahora con las redes... Y tienes que buscar otro medio para... Y Merton hablaba de un medio, le llamaba innovador, ¿no? Que era bien interesante porque te plantea esta cuestión de que los delincuentes, y volvemos a lo mismo, no estamos justificando, pero es muy interesante cuando tú entras a prisión y vas entrevistando. La mayor parte de las personas que han delinquido, pues digamos, no tienen un déficit de educación, ¿no? Un déficit intelectual. Son personas bastante inteligentes, sí, ¿no? Contrario a lo que se podría Exacto. Pensar. Entonces ahí es bien interesante cómo Merton hablaba, ¿no? Son innovadores, o sea, crean una ruta, crean un camino distinto, ¿no? Sí, legal y todo lo que tú quieras, inmoral, pero es un camino, ¿no?, que no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces ahí es interesante esa teoría. Pero tenía otra que es poco conocida, que es la teoría de la privación relativa, ¿no? Él criticaba mucho estas posturas de que el que delinque, ¿no?, lo hace por la economía, por los ingresos, por el dinero simple, ¿no? Y entonces él hablaba precisamente de cómo la pobreza, lo que comentamos, no solamente es un estado económico, ¿no?, sino que también es un estado de mucho más amplio, ¿no?, de desarrollo social, de desarrollo humano. Hoy, por ejemplo, ya no se mide la pobreza solamente en cuanto a los ingresos, ¿no? Ahora ya se habla de índice de marginación, índice de desarrollo humano, desigualdad, precisamente para tomar, ¿no?, más indicadores y no pensarlo solamente en términos económicos. Entonces, él hablaba de la teoría de la privación relativa y se preguntaba cómo se vive la pobreza, cómo se vive, o sea, cuáles son esas experiencias, ¿no? No solamente es decir, pues no te alcanza para esto o para aquello, sino es toda una experiencia de vida, ¿no? De cómo me miran los demás, de
la autopercepción. ¿Cómo me siento? Cómo te sientes, ¿no? Cómo la pobreza empieza a autoescribirse a estas experiencias negativas, trágicas, de que no van a poder salir de ahí, de que solamente a través de la delincuencia y la violencia, o sea, son un montón de cosas, ¿no? No solo económicamente hablando. Incluso en un país con tintes clasistas, de pronto pega la percepción, ¿no? Cómo me están viendo los demás, cómo trabajo con los demás, cómo me relaciono con los demás. Ese es un tema, ¿no? La discriminación. Y es un tema que desafortunadamente la criminología no ha tocado tanto, ¿no? Digamos, es la violencia cultural, ¿no? No la violencia directa de los golpes, de la violencia psicológica entre personas, sino la violencia que está en el sistema, ¿no? A partir de estos estereotipos. Podemos hacer ahí un paréntesis. Hablábamos lo hemos mencionado, hay diferentes tipos de violencia. Está la violencia directa, que es la física, la indirecta, y podremos hablar de una tercera tipo de violencia estructural, que en su mayoría es la que no vemos, pero está presente, ¿no? Sí, hay un autor que se llama Johan Galtung, ¿no? Que ya murió recientemente, y él hablaba de la teoría del triángulo de la violencia, ¿no? Él, fíjate, era matemático, noruego, matemático, o sea, no tenía relación directa con la criminología. Fundó una asociación, un espacio de paz, ¿no? En Europa, y él tenía su teoría del triángulo de la violencia, que se estudia mucho, digamos, precisamente para huir, ¿no? De esas visiones nuevamente, ¿no? Como muy de la fisicalidad de la violencia. Por muchos tiempos se pensó que la violencia solamente era física. Y ahí, por ejemplo, los movimientos feministas han sido muy importantes para complejizar el término de la violencia, ¿no? Porque gracias a los movimientos feministas, pues hoy sabemos que existe la violencia psicológica, ¿no? La violencia emocional, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia institucional, ¿no? Gracias a los movimientos feministas pudimos hacer un concepto o una crítica al concepto tradicional de la violencia. Y también, digamos, complejizamos la violencia directa, que es emocional, patrimonial, económica, etcétera, etcétera. Pero como bien dices, Galtung habló de dos tipos de violencia más, que están en niveles distintos, no es en directo, ¿no? No es entre personas, sino es la estructura hacia las personas, ¿no? Hacia las comunidades, hacia los grupos. Uno es la violencia estructural, que es una cuestión económica fundamentalmente, ¿no? Pero no solamente económica. Desigualdad, pobreza, marginación, exclusión social, ¿no? Cómo el sistema está construido para que ciertas personas, ciertos grupos, ciertos sectores, ciertas zonas, pues vivan, ¿no? Esas condiciones automáticamente, ¿no? Ahorita, como decíamos, yo estoy realizando mi doctorado en Tepito, y Tepito es muy significativo en ese sentido, ¿no? O sea, históricamente es un barrio olvidado, y es un barrio no solamente olvidado, sino es un barrio que el gobierno de la Ciudad de México ha decidido que no pueda transformarse, ¿no? Que no pueda salir adelante, y se ponen obstáculos, ¿no? El gobierno pone obstáculos para que haya una transformación urbana, para el sistema, por ejemplo, de aguas, ¿no? De desagüe lleva más de 100 años, ¿no? O sea, se inunda todo el tiempo cuando llueve, en fin, ¿no? Entonces, esa es la violencia estructural, ¿no? Digamos, como esta cuestión de la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera, que lo vemos como normal, ¿no? Sí. Ser pobre es normal, así. Asumimos que así te tocó vivir. Así te tocó, ¿no? Entonces, ahí, más bien, nuevamente, como la explicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es la violencia cultural, ¿no? La violencia cultural, que tiene que ver con estereotipos, con roles, no solamente de género, sino también de clase social, ¿no? De color de piel, ¿no? De razas, ¿no? De racismo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas dos violencias, decían el triángulo de la violencia Galtung, son las que potencializan y las que están generando la violencia directa, ¿no? Entonces, para evitar la violencia directa, feminicidios, robos, asaltos, etcétera, etcétera, habría que investigar en cada caso cuáles son esas dos, ¿no? Violencias que vivió la persona, ¿no? Que cometió eso, pero que también están en su contexto, ¿no? La violencia cultural y la violencia estructural. Y hay una cuarta, fíjate, que es importante incluir, que es la violencia institucional de las policías y del sistema de justicia penal, ¿no? En particular, la violencia penal, ¿no? Sí. Criminalización, ¿no? Lo comentábamos ahorita fuera del aire, cómo las policías en estos barrios, ¿no? Cómo se relacionan con la comunidad, esta criminalización, ¿no?
estas actuaciones de violaciones a derechos humanos, la corrupción que hay entre las policías y los grupos criminales, hasta, digamos, la violencia que se vive en prisión, por ejemplo, que también en este caso es muy interesante. Muy importante. Porque refuerza todo eso. O sea, la prisión, en vez de convertirse en un mecanismo de prevención, de reinserción, reproduce toda esa lógica, ¿no? Y ahí hay inclusive nuevos aprendizajes, ¿no? Porque entras por un delito y pues ahí pues es como una mini ciudad, o sea, ya creas nuevos vínculos, conoces más. Entonces, la prisión ahí se convierte en un factor más de riesgo, ¿no?